¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos transmitiendo desde el Centro Operativo Digital de Carlos Curro Abogados. Hoy es, ¿qué día, abogado Israel? Hoy estamos a 4 de septiembre de 2020. ¿La hora? Las 17 horas 14 minutos. Damos inicio. Vamos a hablar hoy de un tema importante, de los más importantes que están en el juego nacional, la audiencia intermedia. Esta figura se crea con la finalidad de ofrecer y excluir medios de prueba. Hay diversas reglas, diversos requisitos y se compone básicamente de dos etapas, la fase escrita y la fase oral. Dentro de estas fases, diversos procedimientos, los cuales hay que acotar, y ciertos momentos y ciertos tiempos en los cuales se va a tener que determinar la fecha y el lugar de la audiencia intermedia. Empezamos. Presentamos a los abogados que van a participar en esta plática. Empezamos con el abogado Antonio Aguilar, desde la ciudad de Atlisco. ¿Se puede presentar, abogado? Buenas tardes, perdón. Gusto por estar en Rey. Buenas tardes, compañero. Compañeros, a todos los abogados y al auditorio que nos acompañan. Muy bien. Abogado Israel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí transmitiendo en estos análisis muy buenos. Es en el análisis jurídico. Gracias, abogado. De acuerdo al artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una serie de requisitos que se deben de cumplir en la etapa escrita. Incluso habla de una cuestión relativa a señalar vicios formales de la acusación. En todo esto se deben, por ejemplo, ofrecer como medios de prueba la declaración de testigos, de peritos, y se debe con toda precisión una lista con su nombre, sus apellidos, las características con las cuales se van. ¿Qué les ha pasado, abogados, en torno, por ejemplo, al descubrimiento probatorio? Sabemos que es una fase en la que tanto asesoría jurídica victimal como el defensor particular como Ministerio Público se deben dar a conocer todos los medios de prueba que van a ser llevados a juicio oral. En torno a este descubrimiento probatorio, por ejemplo, podemos acotar que muchas veces el Ministerio Público esconde alguna prueba. ¿Qué ha pasado, abogados? Yo creo que para organizarnos y manejar una cuestión de organización, sería bueno que estableciéramos el orden cronológico de las etapas. Estamos con la etapa escrita ahorita. Ajá, pero la etapa escrita te establece cuándo puedes contestarla para iniciar con los términos. Entonces partimos de precisamente la etapa escrita cuando te dice que tienes que manifestar en forma escrita o en la audiencia también. Así lo dice. Sí, vamos con la etapa escrita. En este momento estamos haciendo referencia al artículo 335 y una serie de requisitos que se deben de estructurar en esa etapa. Hacía referencia a que todos los testigos o peritos se deben de identificar. Y ahorita comenzamos con el artículo 336, que es la notificación de la acusación. ¿Sale? La notificación de la acusación tiene ciertas características y la primera es el descubrimiento probatorio. Por eso refería. Vamos en orden. Así como dice, vamos en orden. Vamos 334, ya dije que es una audiencia intermedia. 335, el contenido de la acusación. 336, la notificación de la acusación. Y 337, el descubrimiento probatorio. Abogado Antonio Aguilar. A tus órdenes, sí, perdón. Lo voy a leer para el efecto de acotar el tema. Dice: notificación de la acusación. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. Enseguida
dice el artículo 337. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretende ofrecer como medio de prueba en juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este código. La víctima o ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretenden ofrecer en la audiencia de juicio, en los plazos establecidos en el artículo 338 y 340 respectivamente, para lo cual deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba con costo a cargo del MP. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de una de las partes, salvo que se justifique que uno cuenta con ellos, caso en el cual deberá descubrirlo a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. Es el caso que el acusado o su defensor requiera más tiempo para el descubrimiento en su caso. Podrá solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia. Se concede un plazo razonable y justificado para tales efectos. Entonces estamos en esa etapa. ¿Les ha pasado? ¿Qué les ha pasado particularmente sobre el descubrimiento probatorio? ¿Quién quiere hacer uso de la voz? ¿Sí me escuchan? Sí. Digo, ¿me escuchan ahora? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, escuchamos. Sí, mira, lo que me ha pasado en esa etapa, estaba hablando del descubrimiento probatorio, que es en la vida práctica. Me ha sucedido que ministerios públicos evidentemente ocultan, en este caso quieren ofrecer alguna prueba, en este caso testimoniales, para efecto de poder, la malicia, digo, la vida práctica lo que te da, reservarse, no realmente, no lo que reza, lo que acabas de ver en el 37, perdón, descubrimiento probatorio. En la vida práctica me ha sucedido que el Ministerio Público, principalmente el Ministerio Público, la mayoría de veces sabemos que las coadyuvancias, aquí en el Estado de Puebla no existe un asesor jurídico como tal, la figura lo dice el Código Nacional, pero no existe, solo existe la Secretaría Pública. Y son muy pocos los casos en los que me han tocado realmente que se constituyan, en este caso, la víctima como asesor también es un asesor victimal, ¿no? Entonces me han tocado los asuntos que he llegado a la etapa intermedia han sido directamente con fiscal, y lo que me ha sucedido en lo personal es que se han reservado, han intentado, pues realmente ya en la fase oral ofrecer esos datos de prueba que no me los hicieron en el escrito de acusación, ¿no? Los medios de prueba, perdón, aquellos medios de prueba. Eso es lo que me ha pasado y se ha intentado, realmente se ha logrado la exclusión de esos medios de prueba, dado que no fueron anunciados como bien lo dice el dispositivo que acabas de leer, ¿no? Apreciado abogado, con ustedes en su vida práctica. A mí me ha pasado esa parte. Gracias, abogado Antonio. Bueno, yo particularmente es una obligación muy técnica y pues muy importante que tanto las partes como el asesor jurídico, la víctima, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, pues realmente descubran los medios de prueba. Atento a que precisamente para la construcción de las diversas teorías del caso que tienes, ya sea que seas asesor jurídico o seas defensa, se requieren para prepararlas en juicio oral. Ahora, la pregunta era vinculante con que cuando el descubrimiento probatorio no se da, ¿en qué etapa procesal o qué podemos hacer nosotros como abogados cuando ese descubrimiento probatorio no se da en los tiempos y las formas que establece el artículo 337? Pues lo que yo puedo visualizar y lo que he visto respecto al 337, que es el descubrimiento probatorio del Ministerio Público, y el 340 en relación al descubrimiento probatorio del imputado, ambos, incluso en la coadyuvancia, hablamos de 3 sujetos procesales que se tienen que descubrir.
sus pruebas, sus medios de prueba, salvo, el código lo dice también en el 340, salvo las periciales que en ese momento las puedes ofrecer 3 días antes. Exacto, es la excepción. Entonces, yo creo que primero ver desde lo que me ha pasado es lo siguiente, que el juez de forma discrecional te dice, tienes audiencia intermedia sin haber visualizado los términos, por ejemplo, del 337, 338, 339, 340, 341. Ahí establece una cronología y nos establece tiempos. ¿Cuándo empieza a correr el término? ¿Cuándo empieza a correr el término al imputado para el descubrimiento probatorio? Por ejemplo, en el 340 se establece que el imputado empieza a correr el término a partir de que le hacen la notificación de la coadyuvancia. La coadyuvancia, 10 días. exactamente, tiene 10 días para que haga. Primero, antes del descubrimiento probatorio, se habla, hice aquí un cuadrito, se habla para que una vez que le notifiquen la coadyuvancia, informe escrito, los 3 puntos que establece el 340, que señale vicios, que pueda suscitar una acumulación y hasta los acuerdos probatorios. Tiene 10 días. Una vez que vencen estos 10 días, habla de otros 10 días. 3. No, en el 340 Sí. habla de 10 días. Al defensor le da 10 días después de que le da 3 días a la víctima. A la coadyuvancia. Exacto. Bien. Sí. Vamos. Se le notifica la coadyuvancia, y bien lo dices, tenemos 3 días para la coadyuvancia. Entonces, a ti, defensor, te notifican y a partir de ahí empiezan a correr tus 10 días. O sea, tienes 10 días para manifestarlo. Pero lo que me ha pasado es que de forma discrecional solo te dan audiencia y ya. No se han cumplido. Por ejemplo, he llegado a audiencia y les digo, oiga, para que surta efectos la notificación de y empiecen a correr los 10 días, pues no me han notificado la coadyuvancia. Si es que hubo o no, tiene 10 días, 3 días, perdón, por parte del ofendido, la víctima, y no me notificaron. Y dicen los ministerios públicos, a ver, pues no, notifícame que no hay coadyuvancia. Notifícame que no hay coadyuvancia. Claro, para que empiecen a surtir sus efectos. Y no lo están haciendo. Otro punto muy importante que nos va a pasar, el que yo creo que a la gran mayoría de los abogados litigantes en materia penal lo van a poder observar, que uno acude al Ministerio Público para el descubrimiento probatorio y parece que anda uno pidiendo limosna. ¿Por qué digo eso? Porque llega uno, oiga, vengo por mi descubrimiento probatorio. No, pues no, ahorita no. Y cuando llegamos a audiencia, ¿qué nos pasa a los abogados litigantes? Los MPs dicen, pues es que no fue, pero tiene la obligación, fue su problema. Oye, a ver, hay una carga procesal. Y la carga procesal le corresponde al Ministerio Público en ese efecto notificar, o sea, acreditar. Siempre te dicen, a ver, es que no llegó el abogado, es obligación, espérense. Si checamos la ley, hay cargas procesales. Y en este caso es notificar. También nosotros como defensores particulares, lo que nosotros hacemos es llevarlo en escrito y ya estamos notificando, estamos dentro del término, sellan, para que acreditemos esos tiempos. Es lo que hemos visualizado. Incluso ha habido ministerios públicos que se han escondido y nos han negado el acceso a recibir esa documentación. Y ahorita, por ejemplo, por pandemia, en algunas fiscalías del Estado o de la República, vamos a entregar al último minuto o antes, fuera de hora de las funciones, que resulta que no tienen oficialía. Nos ha pasado, hemos llegado a 4 de la tarde a notificar dentro de los términos y no hay oficialía. Buscamos al MP, pues que por pandemia no está, porque están trabajando en forma escalonada. Y pues generamos un caos. Yo creo que visualizando y analizando, vemos que no están cumpliendo los términos que establecen los preceptos que ya se refirieron. Algo importante a destacar, abogado Antonio Aguilar, para que haga su participación. El artículo 341 del Código Nacional de Delitos Penales establece
que la audiencia intermedia tendrá lugar no menos de 30 días ni mayor de 40 de presentada la acusación. Entonces, en ese mismo auto que dicta cuál es la fecha de la audiencia intermedia, técnicamente tendría que ajustar su actuación la autoridad jurisdiccional a los plazos que está. Sí, precisamente para ajustarlo del probatorio. La víctima como coadyuvante, si es que se constituye como coadyuvante, incluso la seguridad jurídica, que tiene efectos precisamente de que pues, pueda contribuir con el Ministerio Público, incluso ofrecer medios de prueba distintos o incluso enderezar la manera en cómo se van a incorporar ciertos medios de prueba a juicio, sobre todo, por ejemplo, cuestiones documentales. Pero muchas veces llegas a la audiencia y resulta que no coinciden esos tiempos, porque la audiencia a lo mejor te la señalaron menos de 30 días o mayor a 40 días y pues es un vicio formal. Creo que en amparo indirecto pudiera reponerse el procedimiento en tanto que pues, la ley es muy clara porque esa audiencia debe celebrarse no menos de 30 ni más de 40, es una cuestión formal y pues afecta evidentemente al desarrollo del proceso. En ese sentido, ¿les ha pasado que llegan a alguna audiencia y no cumple con esta regla de los días, abogado Antonio Aguilar? ¿Qué ibas a enseñar? Sí me ha pasado, me ha tocado que o llegas a la audiencia, me ha pasado que me notifican superando el plazo de los 40 días. Y también me ha pasado que llego a veces hasta cuando la supuesta audiencia que se ha señalado, me ha tocado que llegas supuestamente por la carga de trabajo del órgano jurisdiccional. Sucede que me ha tocado esperar, o sea, la carga de trabajo está colapsando. Creo que el sistema acusatorio, no el criterio de los juzgadores, los consejos de la judicatura que preparan a los nuevos jueces, a los órganos, a los investigadores que tienen, pues ya no alcanzan. Realmente, como sabemos, hay también que precisar abogados, como bien lo sabemos. Sí. La etapa intermedia la lleva solo el juez, que es lo que se llama juez de control, sí. que no debe conocer, en este caso, llegar a juicio oral, y pues la carga de trabajo me ha tocado, inclusive esperar, o hasta me dice, ¿sabes qué? Difiere. Me ha tocado una ocasión con el Puebla, que se difiere la. Oye, pero esa etapa intermedia. Y me han superado. Inclusive iba a presentar amparo por ese tema, amparo en directo ya no lo presenté. Al día siguiente se celebró, pero sí me ha tocado recurrir a ese tipo. Yo creo que, como bien lo refieres, que sea Rodolfo, la situación que puedas bloquear, amparo en directo para poder en este caso reponerla o celebrarla en los plazos que bien refiere lo que tú acabas en el dispositivo 341. Me ha tocado. O sea, yo considero que está la carga de trabajo, por ejemplo. Inclusive ahorita el tema de que es que a través de la pandemia ya se reanudaron los plazos y pues los jueces están ya renovando los que ya estaban para juicio oral y se están yendo a juicios orales. Entonces están dejando sus distritos y pues todas esas partes que están, digamos que se quedó parado, la carga de trabajo está colapsando. Entonces esa es la razón, eso creo la razón y no dar nuevos jueces, ¿no? Lamentablemente a los nombramientos que se tuvieron, al menos aquí en Puebla, considero que fueron designados así como que a los comparadores sin ofender a nadie. Yo creo que respetamos muy respetable las decisiones que toma el tribunal, pero pues digo, si empezamos a revisar por nombres, números, es pues, familiar de acá, de allá, y los jueces no se dan abasto. Y esa parte es la que conlleva la carga de trabajo, el no cumplir con estos plazos que bien lo refieres en el dispositivo 341. Muchas gracias, abogado. Quiero hacer una aclaración. Sobre el artículo 341. Ya existe una reforma. Categóricamente, el Código Nacional ahorita expresa: el juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener un lugar en un plazo que no podrá ser menor a 10 ni exceder de 20 días a partir de que fenezca el plazo establecido en el artículo anterior para el descubrimiento probatorio de la. Entonces ya se redujeron todavía más los plazos para que se dicte la hora y el día de la celebración de la audiencia intermedia. Ahora,
En cuanto a lo que estás diciendo, ¿querías participar? No. Lo que estás diciendo, abogado Antonio Aguilar, creo que la audiencia intermedia, tanto la audiencia intermedia como la audiencia de juicio oral, tienen reglas especiales, no deben confundirse, por ejemplo, con las reglas generales que establece el artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el ejemplo del artículo 57, sobre cuestiones atingentes al aplazamiento. Yo he visto ahorita una práctica extralegal común en los jueces de que aplazan, así lo dicen, aplazan la celebración de las audiencias con motivo de una cuestión a lo mejor discrecional, que un testigo, que lo que sea. En el caso de la audiencia intermedia, por ejemplo, lo que te acaba de pasar, ¿no? Lo que acaba de suceder de que a lo mejor no hay condiciones o que a lo mejor no se efectuó el descubrimiento probatorio de forma correcta, porque la audiencia intermedia, precisamente en esa etapa oral, precisamente la precedencia para que se dé es vigilar si se efectuó el descubrimiento probatorio de manera correcta. Pero, atención, el párrafo segundo de la 341 dice que solamente se puede suspender la audiencia una sola vez y solamente puede ser a solicitud de la defensa. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando y yo creo que pasa mucho en Puebla, por ejemplo, nos ha pasado mucho en Puebla, nos ha pasado también en Tlaxcala, ¿qué pasa? Está en Tabasco meses. ¿Qué pasa cuando recurrentemente el órgano judicial ya se le previno una vez al Ministerio Público, otra vez, o cualquiera de los roles, ¿no? Para no hacerlo personal, y no afectó debidamente el descubrimiento probatorio y siguen aplazando la audiencia? Ahí es muy clara la ley que el único que tiene prerrogativa es la defensa, no hacen los demás roles procesales. ¿Les ha pasado? Sí, claro, incluso ese artículo establece que se le requerirá por parte del juez de control al Ministerio Público para que lo haga, si no se le hará de conocimiento a su superior jerárquico. Pero no establece cuáles son las condiciones que se generarían después. Exacto. O sea, oye, por ahí decían, interponemos un amparo indirecto. Incluso, aunque hubiese sentencia, nos iríamos con el directo, porque pues, no se cumplieron con los tiempos. Sería factible. Sí, sería factible. Hasta aún así, claro. Sí. Entonces, yo creo que este problema que se está generalizando, no sé, es un problema generalizado a nivel nacional, porque hemos acudido y hacemos valer estos artículos y pues, nos quedan bien. Yo creo que traen la vieja escuela en donde piensan que todo es a petición de parte. Yo he litigado y sigo litigando el antiguo sistema, y el criterio que se tenía de los antiguos abogados o de los antiguos jueces, digo antiguos jueces por el antiguo sistema, que ya está extinguiéndose, todo era petición de parte. Todo. Yo creo que lo estamos mal entendiendo, porque hay tiempos que se le está dando a la autoridad y que tiene que cumplir. Y dejaban los procedimientos, incluso tardaban 10 años. 10 años, 8 años, yo llevé procedimientos del antiguo sistema y los sigo llevando y los sigo tomando para el efecto de, por ejemplo, que dicten una sentencia y si ya la dictaron, nos fuimos a la apelación, reponen el procedimiento, igual por los tiempos que no se cumplieron o no se desarrollaron las pruebas, y yo creo que la idea que se trae arrastrando por decirlo así, una muletilla, así yo lo digo, una muletilla de tiempos en donde piensan que todo es a petición de parte, en donde en el antiguo sistema te decían, oye, no localizamos al testigo, es tu obligación de que tú proporciones la información. Oye, espérame, yo no soy la autoridad. O sea, ya hubo una averiguación previa en el antiguo sistema, una carpeta de investigación en el nuevo sistema, hay datos que proporcionaron las víctimas en su caso, también los ofendidos, también el imputado, y resulta que en juicio, en su caso, no los pudimos llamar. Yo creo que si se cumpliera nada más con los tiempos que establece la ley, esto avanzaría muy rápido. Y por ejemplo, hace rato se comentaba de la modificación de los tiempos del artículo 340. Entonces, si se habla de esa modificación, traemos arrastrando juicios de hace 2-3 años que todavía no han dictado sentencia. Y por ejemplo, también la Constitución es bien clara, o sea, la prisión preventiva oficiosa
solamente puede durar 2 años. E incluso a petición de parte también. Incluso. Sí, hay la distinción propiamente de qué cargas le corresponden a los roles y qué cargas, por ejemplo, al MP, al asesor jurídico, a la defensa y al juez. Porque efectivamente la audiencia intermedia precisa que el juez, en el mismo auto que dicta, en el mismo auto que tenga por presentar la acusación del Ministerio Público, en ese mismo auto debe de señalar fecha. Abogado Antonio Aguilar, sobre el particular, ¿quiere referir algo? No, nada más las manifestaciones que te digo, o sea, realmente con lo que les realmente me ha pasado en esas audiencias que he llegado a que no me las han referido en el plazo. Sinceramente, Alfredo, qué bueno que hiciste a colación de precisar el punto. Yo no había checado la reforma, qué bueno que lo precisaste. No, sinceramente, no sé de cuándo se ve la reforma, pero mi código no estaba. Sinceramente tampoco lo había. Es parte de la charla, mira. Sí. Qué bueno que me estés actualizando el tema del plazo. Sí, lo acabamos de checar francamente. Sí, yo creo que el artículo 7 y 8 habla de un principio de continuidad y un principio de concentración. Precisamente la continuidad implica que las audiencias no sean separadas. Precisamente por metodología y técnica, creo que el juez debe de percibir todas las circunstancias que ocurren en la audiencia para poder determinar lo que en derecho corresponda. Y la concentración, precisamente creo que las fases procesales, por ejemplo, hablábamos de una audiencia inicial que tiene desde la control de la detención, medidas cautelares, vinculación a proceso, esta fase de la audiencia intermedia y la fase del juicio oral. Si se fijan y analizan, pues son realmente prácticas, son rápidas. Eso es en el deber ser, ¿no? Deberían de ser rápidas, tienen propósitos muy específicos, pero yo refería en un inicio algo importante a destacar y que es importante mencionarlo, porque regularmente lo que ocurre en los juzgados es que están aplazando las audiencias. Con diferentes motivos aplazan las audiencias y han referido en la práctica consuetudinaria, dicen, no, pues es que yo las fechas no las establezco, las establece un sistema de control de los juzgados y yo no te puedo dar fecha. Asistente de sala, por favor dígame cuándo tenemos audiencia conforme a las fechas y los calendarios, porque yo no puedo dar fechas, como si esto fuera discrecional. La ley es muy precisa. Y eso tiene repercusiones más serias que una fecha, abogados. Lo digo porque, precisamente, si lo alegas en amparo indirecto, repones el procedimiento. Si lo pegas en amparo directo, también repones el procedimiento y podría generar consecuencias pues, de tiempo y también de procedimientos que se consideran nulos, ¿no? Esas son las implicaciones. Vamos rápido. Quiero hablar un comentario bien rápido. Sí. Lo que también me he dado cuenta de estos aplazamientos, diferimientos, como se le quieran llamar las autoridades, puedo visualizar 2 puntos. Cuando se inició, por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, el procedimiento, el nuevo sistema, por ejemplo, yo preguntaba en los juzgados, en las casas de justicia, ¿cuántos juicios se han llevado? Preguntábamos, por ejemplo, preguntaba yo en junio, julio, diciembre, y me hablaban de una estadística de 5 juicios en un año. Y me preguntaba, a ver, la Constitución establece el tiempo para que seamos juzgados. Ya dice un tiempo la Constitución. Es un mandato constitucional. Nos habla de un año, que tienen que ser juzgados. Pero resulta que, tomando este tema, me he dado cuenta que incluso se difiere la audiencia o se señala nuevo día y hora porque
de que va a haber una suspensión, están en pláticas de una suspensión condicional del procedimiento. Y resulta que ahora me parece que estoy en la Junta Local de Conciliación Arbitraje, que cuando se vaya a llevar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pues en la conciliación estamos en pláticas. Estamos en pláticas. 2, 3 audiencias estamos en pláticas. Y ya fuiste bien preciso en el artículo, ¿quién lo puede solicitar? Solo por una ocasión, y esa potestad la tiene la defensa. Únicamente, por una sola ocasión, y que tendrá que ser justificada. Así lo dice el artículo. Eso es lo que quería comentar. Gracias, abogado Israel. Bien, les quiero leer rápidamente lo del artículo 57, que se trata de la ausencia de las partes. Dice, en el caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. Dice, y va bien en reglas genéricas, ¿no? Porque estamos hablando del artículo 57, es decir, se encuentra comprendido dentro de un dispositivo normativo que no está dentro de las etapas, digamos, de los procedimientos, por ejemplo, audiencia inicial, audiencia intermedia, juicio oral. Eso está contenido en el capítulo 2 relativo a las audiencias, ¿sí? ¿Hasta aquí me siguen, abogados? Sí. Sí. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido mediante las audiencias y una vez notificado de ellas. O sea, es decir, todas estas reglas tienen que ver con condiciones genéricas relativas a las audiencias, ¿no? De manera general. Pero acoté, y no sé si coincidan con mi punto de vista, y es en torno a esto la pregunta. Tanto la audiencia intermedia como la audiencia de juicio oral tiene reglas especiales. Entonces, ¿por qué tiene reglas especiales? Porque no menos de 10 ni más de 20, ¿no? Según la reforma. Dependiendo de los tiempos. Según la reforma, ¿no? Que acabamos de leer, según los tiempos, ¿no? Sí. Pero que desde el auto, lo que es coincidente es que desde el auto que tiene el jurisdiccional por presentar la acusación, en ese mismo auto declara la fecha que no es menor de 10 ni mayor de 20. ¿Es así? Es así. Si el Ministerio Público dice no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato. Ahora, dice, el Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrá solicitar al órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia. Aquí surge el aplazamiento de este artículo. O suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de 10 días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El órgano jurisdiccional resolverá, considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio Público y las posibilidades del aplazamiento. Y bueno, prefiero otra serie de condiciones, pero esa es muy claro. Pero es muy claro decir el Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor, ¿no? Maneja un solo escenario, ¿no? El párrafo que acabas de lectura, licenciado. Así es. Creo que aquí viene a ver decir qué potestad o la facultad de quién es, ¿no? Dice Ministerio Público Defensor, pero yo lo que les estoy diciendo es que este tipo de aplazamiento lo están haciendo valer constantemente en la audiencia intermedia y en la audiencia de juicio oral. Ejemplo, en la audiencia de juicio oral, cuando no se presenta un testigo, cuando no se presenta un perito, cuando el Ministerio Público no llega. También en otras etapas, por ejemplo, se me ocurre en la audiencia intermedia que no se hace el descubrimiento probatorio y confunden esta regla y dicen, ¿sabes qué? Vamos a aplazar. Indistintamente dicen aplazar o diferir, pero ya vimos que el diferimiento solamente es a solicitud de la defensa y quizás por eso digan aplazar, ¿no? Prácticamente desde esa dimensión quería acotar esa condición. ¿Quiere hablar algo? No, pues era eso. ¿Se puede o no se puede, abogado? ¿Qué no se puede? La pregunta es, ¿se puede aplazar? ¿No se puede aplazar? Pues la ley es bien clara. Se tienen que llevar los tiempos. Precisamente el acceso a la justicia y la Constitución establecen los tiempos. Y yo creo que el legislador determinó, dice, a ver, vamos a establecer los tiempos y esto nos da oportunidad a que una persona sea sentenciada
En un año. Exacto, o sea, cumpliendo con los tiempos. Esto da que en un año exista una sentencia por parte de la primera instancia. Es el derecho mínimo de justicia. Claro. Antes de un año. Lamentablemente, la Constitución, digo lamentablemente, porque si checamos la Constitución, no establece ninguna carga. Es que, por ejemplo... ¿Qué pasa si no es juzgado antes de un año? Exacto, o sea, no dice, a ver, entonces a correr la versión preventiva de caducidad, exacto, ya dice, libertad. no dice, oye, empezará a correr tu caducidad, ni nada, o sea, deja ahí un hueco en la Constitución en donde sería un buen tema para el legislador, porque se está administrando justicia, debemos cumplir con los tiempos. E incluso ahorita en este momento a lo mejor tenemos asuntos de hace 3 o 4 años que la gran mayoría no tienen sentencia. Nada más se les está dando trámite, llegan. Por eso hace yo la comparación de que parece la Junta de Conciliación de Arbitraje en la etapa de conciliación. Estamos en pláticas conciliatorias, en pláticas, oye, espérate, la ley permite esto. Vamos a hacerlo discrecional porque la ley no lo establece. Gracias, abogado. Yo también coincido con usted, muy buena aportación. Pero precisamente lo atingente a que dice que un año, dice la Constitución, debe ser juzgado, es un derecho humano el ser juzgado antes de un año, pero no hay una el juzgador de no ser juzgado durante un año. Precisamente los tiempos y los plazos, dice el artículo 94, sobre los plazos se deben de cumplir. Vamos a pasar al desarrollo de la audiencia, precisamente en esta etapa oral. El artículo 344 dice: al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán decidir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece este código. Después dice, bueno, vamos a contar primero este punto, este párrafo. Primero quiero iniciar diciendo que los jueces de control tienen una manera pues distinta de llevar a cabo el desarrollo de la audiencia. Es cierto que son directores de la audiencia, sin embargo, las etapas procesales conforme las establecen ciertos artículos, a mi juicio deberían de considerarse así, porque hay muchos jueces, por ejemplo, que en esta etapa de la audiencia intermedia, no sé si les ha pasado, abogados, quisiera que me contestaran, lo primero que hacen es ver si se efectuó el descubrimiento probatorio. Si lees el contenido del artículo 344 y lo cumples categóricamente, no es primeramente el descubrimiento probatorio. Sin embargo, entiendo que posiblemente los jueces quieran empezar con el descubrimiento probatorio pues, para ver si hay condiciones o no hay condiciones. Pudiera entenderse desde esa lógica. Viéndolo desde un punto de vista como un presupuesto procesal, como un presupuesto procesal. Okay. Sin embargo, creo que de acuerdo a la configuración de la ley, debiera de estar precisamente cumpliéndose cada etapa de forma ordenada, porque esto ha producido que los jueces a veces, por ejemplo, empiezan con el descubrimiento probatorio y se saltan la etapa conducente a lo mejor ya a la de acuerdos probatorios y después a la del debate de exclusión de medios de prueba. Y si tú permites que se salten esta etapa de la incidencia y de las excepciones, si por ejemplo quisieras declarar nula una prueba o quisieras hacer valer una excepción, pues ya no vas a poder hacerlo. Después les dices, procesalmente no me dio la apertura, y si tú lo consientes, los jueces lo que hacen generalmente es, abogado no lo dijo en el momento procesal, por eso creo que se deben de cumplir esos tiempos. Las preguntas son, la pregunta sería, habla este artículo en el primer párrafo, 344, de lo que se llama incidencias. ¿Qué son estas incidencias, abogados? ¿Empiezo con quién? ¿Puedo leer? Sí, claro. Por ejemplo, si observamos irregularidades desde el punto de vista de alguna situación que se pueda hacer valer, y yo la he hecho valer,
por ejemplo, para no seguir avanzando, la legitimación de la víctima. Y la ha hecho valer por falta de legitimación, es decir, no tiene la calidad de víctima. Y yo lo he hecho valer como una incidencia. Lo he hecho valer. En donde digo, a ver, estamos hasta en esta etapa procesal, ya se hizo la investigación complementaria, incluso hasta hacerlo valer desde un punto de vista de sobreseimiento, pero en ese momento, a ver, toda la información que ya se generó y que tenemos, digo, oye, el sujeto que reclama a ser vulnerado de ese derecho y protegido por la legislación penal que va a sancionar el hecho delictivo, pues no tiene la calidad. Por ejemplo, nos ha tocado unos asuntos en donde llega la moral, la moral a través de su apoderado, reclama a lo mejor algún daño patrimonial y resulta que ni siquiera están legitimados, que la moral no le corresponde ese derecho, o lo reclama el apoderado por propio derecho. Y dices, oye, ¿para qué seguimos avanzando? Presento mi incidencia no tiene la calidad de víctima, ofendido, no la acredita. Recordemos que el código se presume al inicio de una investigación y te van a dar apertura a la jurisdicción prejudicial, al acceso a la tutela judicial en investigación. Pero lo cierto es que ya estamos en otras etapas. Ya variaron, exactamente. El artículo 211 del Código Nacional. Claro, ya variaron. O sea, es obsoleto y estéril seguir con una acusación donde un sujeto no pudo acreditarla. Y eso va a resultar en un fallo absolutorio. Entonces, yo creo que esas figuras existen para evitar todo esto, evitar que el órgano jurisdiccional esté perdiendo el tiempo. Y lo hemos visto en otras materias en donde incluso en amparo, pues ¿qué te hacen? Te sobrecen el asunto, ¿no? Por cualquier causal. Entonces, hemos hecho valer las incidencias, pero la realidad es que me dicen, no es el momento procesal para garantizar la tutela judicial de la víctima, del ofendido, tenemos que irnos a juicio. Incluso lo he hecho valer en sobreseimientos también, y me dicen, no, que en juicio. Pues entonces tenemos que llevarnos un juicio para poderlo hacer. Yo creo que la etapa esta de incidencias, a la fecha, ni en un juzgado federal, ni en el fuero común, me han dado entrada para poder debatir y que con argumentos jurídicos te digan el fondo. Te dicen, no, porque eso es fondo y eso es americable en juicio oral. Siempre. Sí, particularmente en una ocasión de eso solicité una incidencia por el tema de violación de derechos fundamentales, lo que dice el 97 del Código Nacional, y va relacionado con el 263, la licitud probatoria. Entonces, lo hice valer porque tengo ese sentido con los derechos fundamentales. Sí me lo admitieron porque fue declarada en aquella ocasión, si fue el año pasado, si no mal recuerdo, pero en lo personal no me ha pasado lo que dice. En la vida práctica sí me da exactamente lo que él me dice. Me lo han comentado que cuando presentan diversas incidencias me dicen que les dicen lo que él acaba de responder, que refieren que es fondo, que no es parte de él. Entonces, yo solamente la solicité una vez y me la aprobaron, pero de ahí fuera la mayoría de mis compañeros litigantes que los que me ha tocado hacer equipo y me han referido es la misma situación que acaba de referir el senador Israel. O sea, la vida práctica te dicen que no es parte de él, no estamos en la etapa, eso es fondo, y yo considero que es la forma, la salida que toma el órgano jurisdiccional para no resolver en esa etapa, ¿no? Es lo que yo puedo aportar, compañeros. Yo creo que, gracias, abogado Antonio, yo creo que hay mucha estigmatización legal aún. La forma no puede estar por encima del fondo. Los jueces tradicionalmente tratan de buscar salidas a planteamientos. Los abogados
de manera formal, generalmente. Es decir, para no meterse en problemas de a lo mejor una crítica entre los mismos órganos, entre los mismos compañeros o entre lo que no están seguros de que pueden dictar, porque es muy difícil, o digan ustedes si no es cierto, que dicten un sobreseimiento, por ejemplo. Es correcto. Y las figuras están ahí, y ves generalmente a un Ministerio Público que no tuviera la capacidad de estar analizando sobre, por ejemplo, el sobreseimiento del 320, que el hecho cometido no constituye delito, confundirlo. Un análisis de cuerpo del delito y probables responsabilidades, estas se ponen a analizar lo que si es delito o no es delito. El estándar es bajísimo para una vinculación a proceso. Imagínense cuanto más para integrar una carpeta de investigación. El análisis, un hecho que tenga la apariencia de un delito y la posible participación o comisión. Quiero acotar esto por lo siguiente, porque los jueces generalmente buscan salidas aleatorias o alternas para no entrar al fondo. Y entonces vemos con frecuencia, por ejemplo, que la audiencia intermedia precisamente acaba, o empieza, perdón, cuando la investigación complementaria acabó. Entonces, la investigación complementaria, en términos, eso lo está en el artículo 211 del Código Nacional de Delitos Penales, precisamente la investigación empieza desde la inicial y acaba en la complementaria. Ya no podría el Ministerio Público ofrecer más medios de prueba o más datos, bueno, en este caso medios de prueba, ya no puede hacer valer nada Ministerio Público. Y yo creo que estas figuras, precisamente la audiencia intermedia, que tienen la finalidad de ofrecer excluir medios de prueba, sí, particularmente en este artículo 344, aunque las incidencias no tienen un nombre, porque a lo mejor procesalmente nosotros hemos comprendido, por ejemplo, una incidencia de falta de personalidad, un incidente de falta de legitimación, de nulidad de notificaciones, de los más generales, ¿no? Aunque no tiene un nombre estas incidencias, sí deberían los órganos jurisdiccionales entrar al fondo porque, por ejemplo, nos ha pasado en ciertos casos sobre la factura, ¿no? Sobre el valor de la factura. El valor de la factura es un documento fiscal, netamente, tiene el carácter de un indicio. Entonces, genéricamente, y esto lo digo porque hay mucha gente que nos está viendo, o hay gente que nos está viendo, y es una práctica frecuente, una práctica extralegal, igual también frecuente de los ministerios públicos, que cuando llegas a la agencia, ¿con qué quieren acreditar la propiedad? Con la factura. La factura, y no saben otra de la factura. La factura es un documento de identificación fiscal, es un documento con efectos fiscales, y es un indicio en cuanto al tema de la propiedad. La propiedad, el documento idóneo es un contrato de compraventa, porque precisamente pues, los endosos no tienen seguridad de qué pasó con esos endosos. Además, los endosos no se pueden, o sea, lo único que se puede endosar, de acuerdo a la Ley General de Anticipación de Crédito, son los títulos de crédito. Es una práctica mal, incorrecta, ilegal, pero los ministerios públicos lo han hecho algo que la práctica, la costumbre, pues está en todo el país, está en todo el país. Entonces, si por ahí, por ejemplo, quiere hacer una incidencia, en el sentido, me gusta eso que acaba de decir la abogada Israel, en el sentido de que no tiene legitimación porque no resulta ser el titular de esos derechos, pues ¿qué dice frecuentemente el juzgado de control, el juez de control? No, porque eso es fondo. En un asunto, por ejemplo, de robo, no, porque eso es fondo. Oye, debemos ser lógicos. Creo que el nuevo paradigma del sistema de justicia exige o implica que sean lógicos, o sea, más allá de cualquier formalismo. Por eso hablaba de la estigmatización legal. Y aunque las incidencias no tienen nombres, pues bien lo dijo la abogada Israel, y comparto el tema, comparto la definición también de este tipo de concepto. Precisamente es una cosa que surge dentro del procedimiento, que tiene relación con el fondo, pero que surge con motivo de que debe el juez de control entrar al fondo sin ser juicio oral, me doy a entender. O sea, es algo que puede
tener efectos incluso de sobreseimiento. ¿Qué sentido tendría seguir con el juicio oral si no tiene legitimación? Las definiciones de víctima y de ofendido las vamos a encontrar en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Víctima es la persona física que resiente sobre sí la afectación del bien jurídico que tutela la ley. El ofendido es la persona física o moral titular del bien jurídico, Y hay una distinción propia, pero atención, acabas de decir algo que dijiste, oye, la Ley General de Víctimas sí reconoce el principio de presunción que opera en favor de la víctima, de buena fe, ¿sí? Oye, sí, te voy a dar acceso a la jurisdicción, las omisiones son para ti, pero ahorita ya hubo una investigación y precisamente la investigación complementaria no me convenciste con todo el caudal de datos de prueba o medios de prueba en su caso, si son de prisión preventiva oficiosa o justificada o de otra personal, no me convenciste que seas víctima ni ofendido. Entonces creo que la distinción sería propia de que en una incidencia pudieras hacer valer sobre la calidad de la legitimación. ¿Me doy a entender? Sobre si tienes legitimación o no. ¿Qué sentido tiene seguir con el juicio? ¿Aportar algo dentro de esto? ¿Quieren aportar algo? Sí, yo creo que es un tema muy importante. Precisamente estas figuras se crearon para que el Estado no esté echando dinero a la basura. Imagínense cuánto gasta un Estado por la integración de un tribunal de enjuiciamiento. ¿Cuánto gasta? Las salas, el personal, los tiempos. Yo creo que hay una cuestión muy práctica que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de competencia nacional, federal. Cada entidad federativa lo tiene que hacer valer en el fuero común y en el fuero federal. Hay figuras ahí que podemos utilizar para el efecto de este rezago de acceso a la justicia. Por una parte, yo veo que el índice de procedimientos a juicio son mínimos, pero también nos damos cuenta que no se han ido a juicio, se están dilatando los procedimientos. Hay una dilación y por eso precisamos los tiempos. Hay una presunción de la víctima o ofendido, pero recordemos que las etapas varían las condiciones y en donde ahora sí el tribunal puede analizarla sin que se diga que se le está negando el acceso a la justicia a la víctima o ofendido, sino que está siendo práctico. A ver, Ministerio Público, a ver, tuviste toda la oportunidad de una investigación complementaria, pero no me aportaste nada. Y yo creo que es un problema que se está dando a nivel nacional por un tema que bien precisa el licenciado Rodolfo, que fue al inicio de este tema, y que dice, es que si el juez dicta un sobreseimiento, si resuelve una incidencia favorable, pues resulta que la culpa ahora es del juez, pero no es así. O que dieron dinero. La realidad es que si actuara bien el juez, de acuerdo a la porque que establece la ley, es increíble, ¿no? Exacto, de acuerdo a la ley, pues resulta que quien no funcionó bien en el engranaje fue el Ministerio Público. Y muchos jueces yo los he visto cuando desarrollan su audiencia, por ahí he visto videos donde el juez se enoja, les dice, a ver, Ministerio Público, por favor, tiene usted todos los elementos, y viene usted aquí a tratar de sustentar su acusación, ni siquiera con los elementos mínimos. O sea, el juez ante la sociedad se va a ver mal. Es decir, está fallando una parte del engranaje. Está fallando. Yo creo que por eso sí surge la figura de asesor jurídico, que en el antiguo sistema la víctima o ofendido no tenía representación. Aquí en el nuevo sistema se creó una representación, y yo creo que también los asesores jurídicos, desde el punto de vista como abogados, que nosotros representamos también siendo asesores jurídicos, tenemos una gran responsabilidad,
para ir guiando todo esto, ir guiando desde que el Ministerio Público quiera trabajar. La coadyuvancia y el trabajo con el Ministerio Público no radica en el asesor jurídico, sino, a ver, ahí te van mis propuestas de investigación. Yo no tengo todo el aparato de investigación, te pido estos puntos, pero no se hace, no se llevan a cabo, se cierran los tiempos, pero si hay una actividad por parte del asesor jurídico y resulta que a lo mejor los tiempos ya se le fueron al MP, entonces también resulta una reposición del procedimiento, porque no se está garantizando el derecho del ofendido, la víctima. Entonces es un tema muy complicado de un análisis para que podamos engranar este sistema y pueda funcionar correctamente. Gracias, abogado Israel. ¿Abogado Antonio Aguilar? Yo creo que comparto lo que dice el liceo Rey, una plática muy amena, y sí es cierto, está colapsando este sistema con ese tipo de actuales por parte de los órganos jurisdiccionales. Es generar mayor dilación. Ahorita con el tema de la pandemia, la justificación, la pandemia, y esa está reanudando, y realmente es retrasar, aplazar, como bien dicen ustedes, lo requieren los órganos jurisdiccionales. Concuerdo totalmente con lo que dice el liceo Rey. Muchas gracias, abogado Antonio. Yo creo que por eso dije hay que eliminar la estigmatización legal. Hoy en día los jueces no aplican estas figuras. Yo creo que porque pareciera increíble que con un sobreseimiento ya pueda salir de la cárcel rápidamente pues una persona, ¿no? Y a lo mejor se presta para pensar que están dando dinero, etcétera. Pero pues, son figuras que están en el código y se deben de garantizar. Los jueces más que formales deben ser lógicos. Ahora, hay una cuestión, por ejemplo, las incidencias, podríamos hablar de muchos temas sobre nulidad de notificaciones. Por ejemplo, nos pasó o le pasó a una persona sobre la coadyuvancia. Fíjese que el artículo que hace la prevención para nombrarte como coadyuvante y para ofrecer pruebas, esa prerrogativa del 338 es a favor de la víctima, no es a favor del asesor jurídico. Entonces, los roles, el asesor jurídico y también la víctima, son roles procesales distintos. En términos del artículo 88 dice que una notificación puede ser nula cuando cause indefensión a la parte que pues, la impugna. Pero además, el artículo 86 dice que cuando se designe defensor o asesor jurídico y estos sean particulares, las notificaciones deberán ser dirigidas a estos sin perjuicio de notificar al imputado y a la víctima ofendida. Entonces, creo que en ese sentido, la prerrogativa de ofrecer pruebas pues es a cargo de la víctima. Hay un caso particularmente donde se le notifica al asesor, ahora con esto de los medios tecnológicos por correo, técnicamente el correo tiene que garantizar, o este medio de comunicación debe de garantizar que efectivamente lo haya recibido tanto el asesor jurídico, la víctima se señaló como medio más conveniente para recibir notificaciones, pero además no puede nada más decir el órgano jurisdiccional, y lo están aplicando en algunos juzgados. Yo desde el momento en que te mandé el correo electrónico, desde ese momento surgió la notificación, tuviste tus 3 días sin pruebas. ¿Esto es correcto? Me gustaría hablar de ese tema, precisamente del correo. Antes de pandemia, recuerden que cuando llegamos al tribunal o a la Casa de Justicia a desahogar una audiencia, por primera vez nos piden datos. Nos hacen llenar un formato donde yo he ido, siempre ha sido así. Medio más conveniente para y ahí ponen correo electrónico. Te ponen correo electrónico, domicilio para recibir notificaciones. Y resulta que me dicen, oye, pon correo electrónico para que te notifiquemos. Antes de pandemia yo decía, no, tengo un domicilio para recibir notificaciones. Ahora con pandemia, y yo lo hacía por las malas prácticas. O sea, las malas prácticas es que quieren hacer notificaciones de escritorio. Y yo quiero generar certeza de que me están notificando.
antes de pandemia. Ahora de pandemia, en pandemia, pues me interesa que me notifiquen por correo porque si no, nunca me van a notificar. Pero estamos al pendiente, estamos checando. Que no es carga de nosotros, es obligación de la autoridad que te notifique correctamente. Pero abogado, dice medio más. No, porque hayas puesto tu correo, te lo van a notificar. Desde mi punto de vista, deben de hacer una constancia donde tú autorizas para ese efecto. De lo contrario, pues, la notificación es nula. 88 del Código Nacional. Es nula. Pero incluso, o sea, hablaba abogado Antonio Aguilar, contésteme, que ahorita el criterio genérico de las autoridades ahí con motivo de la pandemia es que te mandan el correo, por ejemplo, hoy es día viernes, te lo mandan el día martes y te dicen, desde el martes ya te surtió efectos, lo hayas visto o no lo hayas visto. Te surtió efectos ahí, miércoles, jueves, viernes, el lunes lo quieres presentar, pero te precluyó este derecho. ¿Será correcto procesalmente este abogado o por qué están haciendo esto? Pues se basan, bueno, perdón, yo creo que se basan en lo que platicaron en las notificaciones en el 87, ¿no? Y lo dice, a mí también me ha tocado lo que dice Israel. Cuando llegas a la que vas a nombrar a aceptar y contestar el cargo, te dicen que en el llenar el típico formatito, en el Centro de Justicia Federal, igual en el Foro Común, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, también te piden tus datos y correo electrónico, sí lo he hecho. Yo sí he dado mi correo electrónico, y sí lo han dicho así como bien lo dice Israel, escritorio, o sea, la vida práctica es que la hacen así, o sea, tienes el tren que te está corriendo. Y la verdad es que me ponen a correr inclusive sanciones ministerial, ¿no? Sanciones ministerial no te acaban de notificar unos actos de investigación que va a querer realizar la fiscal, ¿no? Por vía electrónica. Considero que se basan en el 87, bien estábamos diciendo el 86, y bueno, el Código Nacional cuando se en ese caso lo publicó en la ley oficial de la Federación, ya estaban previendo esa parte de los medios electrónicos. Lamentablemente, solamente se le ocurrió tal vez no sé, buscar un recurso, un amparo, otra vez. Soy directo, no lo he hecho, me han puesto a correr porque me interesa, la vida práctica es así, y me han puesto a correr. No he recurrido, honestamente, algunas de las notificaciones que se dan, me las han hecho así. Bien lo dices, si tú no consultas en tu correo electrónico, no tienes tu dispositivo móvil con internet, el término está corriendo, te va a fenecer, va a repercutir por el presentado, ¿no? Y más si lo tienes en prisión preventiva, claro está, ¿verdad? No es un perjuicio. Esta parte considero que todavía existe un link más allá todavía del 87. ¿Por qué no agregar en su párrafo tal vez que obre un acuse de recibo, ¿no? Es en el 87, ¿no? O sea, acusar de recibo, habría que legislar un poco más allá de ese 87 del Código Nacional. Es que, eso es lo que yo creo, no sé ustedes abogados. Es que, ¿sabes qué? Para que sigas expresando esa idea, Antonio, me gustaría que sigas diciendo eso, pero el 87 dice, la notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. Entonces, el criterio de la autoridad es, te lo mandé, ya mi sistema ya confirmó que ya lo recibiste, con independencia de que tú lo hayas abierto o no lo hayas abierto. Pero yo creo que el engarce es que si tú haces un estudio hermenéutico de todos los dispositivos normativos que regulan la cuestión de las notificaciones y vas al 88, dice, la notificación podrá ser nula cuando cause indefinición y no se cumpla con las formalidades previstas en este código, ¿no? Entonces para acotar, yo creo que pues, entonces como que se deja muy discrecional, ¿no? este aspecto. Básicamente es protegiendo al órgano jurisdiccional, básicamente, ¿no? Bueno, entendiendo porque básicamente a veces es el que te notifican a veces del actual, o inclusive a ministerios públicos. Sí, tal vez, no sé, existe esa laguna, bien lo dices, mi sistema confirme, desde no, o sea, debe correr desde que se acuse de recibo, ¿no? Claro, eso es lo que yo puedo visualizar lo siguiente, confirmar. ¿Qué se entiende por confirmar en un correo electrónico? ¿Qué se entiende? ¿Que te llegó? Por ejemplo, me ha pasado en donde yo pago correos, utilizo un correo privado a través de Microsoft y luego me pasa que fin de mes
Microsoft tiene un problema en cobros. Le pagas a Microsoft para que tenga tu sistema de correos y resulta que te llegan te comunican, es una empresa gringa, se comunican a tu teléfono y te dicen, oiga, no hemos podido efectuar el pago. Le dicen, oye, di una tarjeta para que tú te cobres, ya no hay problema. Y te suspenden tu correo, te lo suspenden. La gran ventaja que cuando tú pagas el correo, ellos no te admiten el correo, te regresa, te lo va a rechazar. Es la gran ventaja. Pero también hay spam. ¿Sí me doy a entender? Por eso decía, ¿hasta cuándo se verifica uno? A ver, a que tú lo abres, ¿cuándo lo vas a abrir? ¿Confirmes? Una cruce de recibo. Últimamente yo he visto que me envían. Técnicamente así funcionan las notificaciones personales. Tienes que firmar. Claro, una firma. O hagan un sistema a través del Poder Judicial Federal. Vas a ver un correo donde ya me estés notificando y yo lo abrí y ya me di por notificado porque entré al sistema. Claro, ahí ya no hay duda. ¿Sí me doy a entender? Si el pasante, si tu auxiliar, si tu abogado titular de esa área lo abrió y no tenía tu conocimiento, entonces ya se está acreditando que efectivamente abrieron el sistema. Yo creo que necesitamos tener conocimientos técnicos desde el punto de vista tecnológico y con los criterios de los criterios que tengan los jueces y los para poder armonizar todo esto. Si no, ¿cómo? Yo coincido que el espíritu de la ley, cuando dice notificación personal, es de persona, o sea, es de que tú acuses de recibo con tu firma. Entonces, hay unas lagunas, especialmente en estas cuestiones de digitales de comunicación, hay muchas lagunas. ¿En el federal será? Pero pues no puedes, por ese motivo, dejar en indefensión a la víctima. Por ejemplo, imagínate que no puedo ofrecer medios de prueba. Sería una de las partes que bueno, estamos haciendo ahorita sobre la cuestión de incidencias. Retomo rápidamente. ¿Puedo hablar algo rápido? Que he visto en el federal. Por ejemplo, en el federal, cuando tú litigas en el federal en amparos, solicitas el expediente electrónico. Entonces, cuando tú ingresas tu expediente electrónico y ya están las notificaciones, te avisa el sistema que ya te diste por notificado. Y entonces el federal se da cuenta que pues ya te notificaron. Y eso es bueno, porque ya entraste en el expediente electrónico. Y ahí te pueden demostrar a qué hora, qué minuto, qué segundo ya tienes por notificado. Eso es de lo precario, ¿no? Agregando las nuevas prácticas, eso es lo que urge legislar sobre el Código Nacional. O sea, en temas de notificaciones. Esa parte y lo que acaban de decir, así como tal, como podemos hacer la tradición base, sería muy bueno. A lo mejor, no sé, ojalá llegar a los legisladores para poder tomar esa iniciativa y no andar proponiendo reforma, honestamente, ¿no? Esa es una parte urgente, porque me ha pasado, me han puesto a correr, no sé ustedes abogados, pero lo que, por ejemplo, ayer justamente me sucedió ese tema, me está poniendo que un correo electrónico de la fiscal tengo un asunto por de la salud, y bueno, entonces me está poniendo a correr, pero bueno, es parte de esa situación. Sinceramente creo que a muchos de los abogados ni siquiera se han percatado de esto, lo que tú bien estamos analizando, platicando, porque a lo mejor lo viven, pero no sobre, digo, no estás, no hablamos falacias, ¿no? Mi buen abogado, creo que tenemos un código de manos, estamos enfrentando las lagunas que existen, y eso es lo que yo creo que es primordial, ¿no? Eso es aparte de conocer lo que tú opines, mi buen abogado. Muchas gracias, abogado Antonio. Bueno, para hacer reminiscencia en lo que hemos hecho, ¿sí? Ahorita hablamos de las incidencias, por ahí dijo el abogado, falta de legitimación, ahorita hablamos de una incidencia un incidente incluso de falta de personalidad y diversas incidencias relativas, por ejemplo, ahorita me acaban de decir una incidencia, por ejemplo, para hacer valer que se declaró nula, ¿no? Por ejemplo, una incidencia de declaración de nulidad de una prueba. Porque recordemos que, de acuerdo al artículo 346, para cuando ya llega la etapa de ofrecimiento de exclusión de medios de prueba,
esta prueba que quieres sacar debe de haber sido ya declarada nula, pero previamente, no en ese momento. Entonces, pudiera ser que también en esa vía de incidencia pudieras manejar esta cuestión de la nulidad. ¿Es así? Retomo y reitero la pregunta. A ver, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las causas por las cuales puedes excluir un medio de prueba es porque dice la ley, por haber sido declaradas nulas. O sea, hay una previa declaración de nulidad. Entiéndase así. ¿Es correcto, abogados? Sí. Bueno, lo cual te hace pensar que si debe de existir una previa determinación. ¿Cuándo es el momento procesal para que hagas valer la prueba? En cualquier momento se puede hacer valer a través de este incidente en esta etapa. ¿Qué les ha pasado? ¿Sí, no y por qué? Sí, yo considero que sí. Adelante. Adelante, abogado. Perdón. Bueno, yo considero que cualquier etapa no se puede de derechos fundamentales, lo dice el propio 97 del Código Nacional. Ese sería en relación con el 263 de la licitud probatoria, ¿no? Entonces considero, bueno, salvo lo que ustedes mejor me indiquen, ustedes compañeros abogados, dependiendo de qué tipo de prueba, ¿no? Yo sí considero que pudiera ser en cualquier etapa, desde se puede en ese caso para hacerlo. Aquí la pregunta es, básicamente me refieres, ¿es el 346 la exclusión únicamente en esa etapa, en la etapa intermedia? Esa es la pregunta que tú radicas, que formulas, licenciado. Hay dos hipótesis, acuto, para que también entren al tema de defensas, porque aquí en el 344 habla de incidencias y de defensas, ¿sí? ¿Abogados? Sí. Entonces, ahorita estoy diciendo que hay dos, por ejemplo, hipótesis. Una es para exclusión de medios de prueba por haber sido obtenida por violación de derechos humanos, que es la fracción específicamente de la fracción segunda, y la fracción tercera, por haber sido declaradas nulas. O sea, son dos. Una es por violación de derechos humanos, que pudiera estar vinculada con el 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y otra es porque hay una previa declaración de nulidad. Entonces, si el texto legal categóricamente dice una previa declaración de nulidad, esto exige o implica que previamente el juez haya pronunciado sobre nulidad. Ahora, la pregunta concreta es, ¿se puede hacer valer la declaración de nulidad de una prueba a través de esta incidencia que determina el artículo 344 en el primer párrafo? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién quiere hablar? Sí, yo considero que sí. Nos hablas de dos hipótesis. Una nulidad de prueba por violación a derechos humanos, dice en cualquier momento, pero también existe otra nulidad de pruebas que no necesariamente tengan que ser con relación a derechos humanos y que puedes hacer valer en ese momento. Se puede hacer, lo verificas, porque precisamente para declararla nula, un tribunal lo tiene que declarar nulo. Si no, no podríamos argumentarlo. Entonces yo creo que es la etapa idónea para poderlo hacer. Incluso la nulidad pudiera provenir, de acuerdo a estos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 98 podemos apreciar, del artículo 97 y 98 podemos apreciar dos reglas. Del artículo 97, violación de derechos humanos, y del 98, nulidad por actos ejecutados en contravención de las formalidades del Código, que es las que está diciendo el abogado Israel, las del artículo 98, porque por ejemplo no se llevaron a cabo con las formalidades que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me imagino, por ejemplo, un acto de investigación sin control judicial. Me imagino, por ejemplo, un acto de investigación de esos que no requiere control judicial, pero a lo mejor la inspección, por ejemplo, la inspección de personas, por ejemplo, de las que no requieren con los lineamientos y formalidades del código. ¿Querías hablar? Sí, mira, yo recuerdo platicando con un colega hace días
respecto, me dice que la semana pasada tuvo una audiencia inclusive solicitaba la nulidad, por ejemplo, de un orden de cateo que fue hace un año se celebró y ahorita se encuentra casi ya porque es juicio oral. Entonces él solicitaba la nulidad de ese caso de ese acto de investigación. Sabemos que la orden de cateo requiere control judicial, ¿no? Así es. Pero me comentaba que no se reunían los elementos, por ejemplo, sabemos que debe ser ante los testigos, se debe especificar quiénes son las personas que se van a constituir al domicilio, en el interior. Bueno, no reunían todos los elementos, pero ¿qué dice el juez? Ese es un asunto de la Ciudad de México, o sea, un asunto que me dice que de alto impacto, de los que llamados de alto impacto, pero para ¿cuál fue la respuesta de este caso del juez? Pues en parte tienen razón, pero para esta etapa no les fue favorable en este caso su solicitud de exclusión de esa prueba, porque obviamente ellos solicitaban que se declarara nula. Entonces, no la habían, ellos retomaron el asunto, se nombraron hace no sé un mes, obviamente checaron los actos de investigación, tomaban la carpeta y aquel juez no les declaró, pues, digamos, su petición no fue favorable, no se declaró nula ese tipo de acto de investigación. Entonces, yo opino, o sea, lo que ustedes me indiquen, que yo creo que sí puede ser cualquier etapa, pero lamentablemente estamos al extremismo, al arbitrio, en ese caso de que es el órgano que tiene la investidura como juez, ¿no? ¿Sabes qué? Esta parte no, y es así, tal vez posiblemente de otros medios, ¿no? Para poder recurrir a esa resolución, ¿no? Pero lamentablemente te encuentras en la vida práctica con ese tipo de actuales, ¿no? El juez dice, no, para mí en esta etapa no me alcanza, y ya no es el momento, según lo poco que me refirió. Entonces, retomando esa parte con lo que ahorita estamos platicando, yo considero que sí pudiera ser en cualquier etapa, pero los jueces muchas de las veces, no sé si le tienen miedo, prefieren que se desahogue el juicio oral y no quieren resolver esa parte, ¿no? Eso es lo que yo creo, abogados. Muchas gracias, abogado. Abogado, Sí, yo puedo ver que, por ejemplo, hablábamos de dos formas de declarar la prueba a través de la incidencia, que es la que estamos tocando en este momento, y que si es la etapa procesal oportuna, yo considero que si es la etapa procesal oportuna desde el punto de vista de que a lo mejor no cumple con las formalidades, o tal vez que dentro de la investigación y del descubrimiento probatorio, porque hablamos de un descubrimiento probatorio, que generamos otra hipótesis, otra condición a las anteriores, y hay un descubrimiento probatorio, resulta que el abogado defensor, el dicho de la víctima o sus testigos, en el descubrimiento probatorio se da cuenta que recolectó toda la información, a lo mejor propuso investigación y resulta que en un video, por ejemplo, los testigos que fueron ofertados nunca estuvieron ahí. Entonces, no incidencia, o sea, ¿para qué vas a tomar algo que no existió si no lo entender? Entonces, hacerla valer desde ese punto de vista, porque si no la hacen valer, imagínense, incorporaríamos algo que no existió. Ahora, respecto a la situación de derechos fundamentales, por ejemplo, en el cateo que hablaba el compañero Antonio, es muy frecuente que incluso en la primera audiencia incluso se haga valer, y en esas mismas audiencias también lo hagas valer, y te diga, porque me ha pasado, te diga el juez de control, pues resulta que quien ordenó estamos al mismo nivel y yo no puedo declarar la nulidad de esa autoridad que ordenó el cateo o su ejecución. Y tú dices, oye, eres un juez de control, o sea, le das celeridad, estás protegiendo, precisamente se llama de control, tiene la facultad, precisamente está verificando que se cumpla con todo, pero dice, no, yo no soy, que por su control vertical, oye, eso, aguanta, eres un juez de control, y tu facultad, en términos del artículo primero constitucional que dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia protegerán, prevendrán, promoverán. Entonces, estás facultado constitucionalmente. Estamos hablando de un control
difuso. No concepto. Lo hemos hecho valer y le hemos dicho al juez de control, oye, tienes la facultad de hacerlo. No, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Hago valer en el mecanismo, pero yo valido porque es igual que yo no puedo decir que está mal. A ver, abogados, hay muchos temas que podríamos hablar de la audiencia intermedia. Ya nos pasamos el tiempo. Pues ya hay que seguirle, porque realmente ya hay que acabar la intermedia. Se pone interesante. Aprovechamos a Antonio que está acá. A ver, ahí les va, abogados. El artículo 251 establece qué actuaciones no requieren control judicial. Y por ahí vamos a acotar porque no van a estar viendo los policías y vayan a pensar que lo pueden hacer, porque hay reglas también que están en el 257. Dice, la inspección del lugar, la inspección del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, identificación de cadáver, aportación de comunicaciones entre particulares. ¿Ese es con control? No, sin control. Okay. La entrega vigilada en las operaciones encubiertas en el marco de una investigación en los términos establecidos en los protocolos emitidos, entrevista a testigos, recompensas en términos de los acuerdos para tal cumplimiento del procurador, los demás que no se prevén control judicial. ¿Ok? Esos son los que no requieren control judicial, pero atentos, porque a lo mejor si nos ven policías van a decir, no, pues entonces sí lo voy a poder hacer. No. Hay unos artículos que después hablan en el capítulo 2 de actos de investigación. Dice 267, la inspección solamente, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero todo esto requiere que tú autorices. La regla genérica es si autorizas, si no autorizas no pueden. Entonces es que necesita un control. Entonces es que necesita un control, así es. Inspección de personas, 268, 269 la revisión corporal, 270 toma de muestra cuando las personas requieren a proporcionarlas, se niega a proporcionarlas, ¿ok? 252 actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control, exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, correspondencia, toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre, análogos. Con consumir sangre física una persona cuando se niega a ser examinada, las demás tienen la deberes aplicar. Entonces, vamos a establecer una distinción propia de estos actos de investigación, expresamente los determina el código, pero en el caso de los primeros, solamente si tú consientes. También para las personas que nos están viendo y que a lo mejor no son estudiantes, simplemente es si tú consientes, esa es la regla genérica. Si no consientes, entonces requieren control judicial. Pero de acuerdo a estos artículos del 267 porque está levantamiento, peritaje reproducible, aportación de comunicación entre particulares, procedimientos para reconocer personas, identificación por fotografía, solicitud de orden de cateo, etc. Hay muchas que llegan hasta el artículo 302. Creo que si no se cumplen con esas formalidades que esos mismos artículos establecen, pudieran dar origen a una nulidad, que es la nulidad de la que habla el artículo 98 y de la que habla este artículo precisamente del 344 sobre una incidencia de nulidad por haber sido declaradas nulas. Es decir, esa es la del artículo 98 y la del 97 es por violación de derechos humanos que dice el 97. En cualquier momento la autoridad judicial los puede decretar aún de oficio. Ni siquiera tienes que esperar a esta etapa procesal. Por ahí nos hablaba por Messenger, nos decía un abogado, oye abogado, me pasó con una solicitud de un orden de cateo, ya lo llevé ante un juez de control, el juez de control me dijo que no, quiero desahogar medios de prueba, ahí dentro de esa audiencia de control donde digo que se llevó a cabo sin las formalidades que termina el cateo, pero me dicen que no es la etapa, que luego hasta la audiencia intermedia, porque en vinculación a procesos ya se analizó sobre su procedencia, que lo haga hasta la audiencia intermedia, y no hay una etapa ahí dentro que pueda hacerlo valer. Pues precisamente, cuando es por violación de derechos humanos, es en cualquier momento. Y técnicamente el control judicial, los abogados muchas veces se confunden con que nada más son omisiones o que solamente son contradeterminaciones del 258, pero no.
El control judicial es para todo lo que requiera ahora el reemplazo de un juez federal y que necesita intervención de un juez de control. Por ejemplo, dice el artículo 1 constitucional, como decía el abogado Israel, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, preservar y proteger los derechos humanos. Entonces, ya no hay control difuso, ya no hay control concentrado, ya hay control difuso, todas. Y en ese sentido, pues en todo momento el juzgado de control pudiera hacerlo valer. ¿Me doy a entender? Bueno, sobre ese particular quiero entrar al segundo tópico de acá, de este artículo que dice excepciones. ¿Qué excepciones han promovido del artículo 344, abogados? Porque dice el artículo, las partes podrán... Sí. Las partes, dice, podrán deducir cualquier incidencia funcional relevante presentar. Asimismo, dice, porque no dice asesor jurídico, no dice el MP, dice la defensa. La defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece este código. ¿Qué defensas? ¿De cuál artículo hablas? Pero no escuché bien. 344. Dice, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece este código. Podrá ser la excepción de nulidad por violación de derechos humanos. ¿Se podrá dar en esta etapa? Considero que sí, abogado. Realmente pues, es una excepción. Tú me refieres la literalidad de este párrafo de dicho dispositivo así lo requiere, así lo dispone, no es algo que estemos argumentando sacando nosotros de la manga, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede. Honestamente yo no he manifestado esa parte, no lo he hecho. Yo me voy sobre no sé si así se considera, abogado, cuando hablamos cuando solita la discusión, ¿no? Que es sobre lo abundante, impertinente, y bueno, que se debe de derechos humanos. Pero como excepción no la he hecho valer así como como lo estás planteando, como lo has referido, abogado. Por ejemplo, hace rato manejamos una incidencia, a lo mejor de falta de personalidad del sujeto que reclama o que solicita la investigación y se le da justicia. Pues ya la declaran, a lo mejor te la declaran favorable. Pues entonces, por razonamiento lógico, te vas a las excepciones y haces valer. O sea, pues ya, ¿para qué seguimos? Excepción, falta en su caso del delito o de la víctima. Y ya, ahí termina el asunto. Sobreseimiento. Pero no es que yo creo que, o sea, hay que ser lógico siempre, ¿no? Cuando dicen excepciones, pues las excepciones las propone el demandado, ¿no? Las excepciones aquí las promueve la defensa. Y pues precisamente falta de personalidad, falta de legitimación, falta de acción incluso, ¿no? La acción penal, o sea, no puede darse la acción penal porque no existe el hecho, o el hecho no se cometió, o aparece claramente demostrada la inocencia del imputado. Todas las del 327, las más genéricas, muerte del imputado, una excepción, porque no hay acción, porque ya no hay imputado, ya no hay a quien le ejerciste esa acción penal. ¿Me doy a entender? Sí, por ejemplo, en el caso ahorita, algunos clientes que tenemos, precisamente, uno hace el conocimiento que han fallecido por el problema de COVID, han fallecido, se le hace el conocimiento a la unidad de medidas cautelares, unidad de medidas cautelares igual le hacen el conocimiento al juez de control, dan información al juez de control, corroboran que ha fallecido, nos convocan a una audiencia. Recordemos que estas audiencias también deben ser orales, no estamos en el sistema escrito, todo tiene que estar evidenciado. Igual yo llegué a una audiencia de sobreseimiento porque había fallecido la persona, igual yo la solicité y de pronto llego a la audiencia y me llega mi notificación que estaba en la audiencia, antes de que iniciara. Notificamos que el juez ha acordado el sobreseimiento por esto y por esto y por esto. Fue en forma escrita. O sea que aquí vas a la audiencia singular, ¿ok? Ajá.
ya lo dijeron, ya está, ya no entres a la audiencia, ya está, ya quedó. Yo he hecho valer en la excepción de nulidad por violación de derechos humanos, excepción de falta de acción, precisamente porque aparece claramente demostrada la inocencia del imputado. Yo creo, salvo reserva de lo que opinen, que en esta etapa de incidencias y excepciones son válidas este tipo de excepciones para efectos del sobreseimiento. Del artículo 327 del Código Nacional de Delitos Penales, el hecho no se cometió, el hecho no constituye delito, aparece claramente demostrada la inocencia del imputado, muerte del imputado, atipicidad, etc. Bueno, sigamos con el tema. Es muy interesante, nos podríamos pasar acá con incidencias y excepciones. Vamos rápidamente a lo del descubrimiento probatorio. Ya lo hablábamos antes sobre el descubrimiento probatorio. Creo que la etapa procesal les decía, ¿no?, que en algunos momentos, para efectos de determinar si existen presupuestos, el juez empieza con eso. Pero aquí en el orden aparece después. Si en el caso de que el MP o la víctima o el ofendido ocultara una prueba favorable a la defensa del juez, en el caso del MP, procederá a vista superior jerárquico para efectos conscientes, de igual forma que podrá una corrección disciplinaria. Acuerdos probatorios, pues bueno, son esenciales, ¿no? Acuerdos probatorios, lo vamos a saltar, es algo esencial. Son todas las cosas todos los acuerdos que tienen las partes, ¿no?, que se debe de probar cierto hecho, pues no tiene mayor trascendencia. Y ya por último, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. Aquí hay 4 hipótesis, ¿sí? Dice, cuando el medio de prueba se ofrezca por efectos dilatorios, por ser sobreabundante, impertinente e innecesario. Esa es la hipótesis primera. Sobreabundante, impertinente e innecesario. La segunda, precisamente por haber sido declarada, por haber sido tenida con violación de derechos humanos. Pues es que léase bien el texto. Yo quiero ser enfático porque aquí la fracción segunda habla de forma. Dice, por haberse obtenido con violación de derechos humanos. No es como la declaración previa de nulidad. Dice, haberse obtenido con violación de derechos humanos. Ahí incluso puede estudiarse nuevamente. Claro, se puede estudiar nuevamente. Ahí se puede estudiar nuevamente. Y luego dice, por haber sido declaradas nulas. Bueno, ahí sí requiere una previa declaración de nulidad. Pero acá dice, por haber sido con violación de derechos humanos, entonces procesalmente te da la apertura a que puedas analizar si la obtención, o sea, el verbo rector es obtención de la prueba fue con violación de derechos humanos, como ocurre en el cateo, ¿no? 4. Proceder a aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. O sea, que no hay condiciones formales, por ejemplo, si me ocurre una documental que no se puede desahogar por sí sola, ¿no? O un peritaje, o un medio de reproducción tecnológico, debe ser a través de una persona. Ok. Sobre este particular, ¿qué puntos esenciales les ha ocurrido en la audiencia? ¿Qué criterios tienen los jueces sobre estos criterios? De sobreabundante, impertinente, necesario, la obtención de derechos humanos, violación de derechos humanos y la declaración de nulidad. ¿Qué cosas genéricas les ha pasado? Pues lo que yo he visualizado y la experiencia que he tenido es que dice, eso ya fue materia de análisis, por lo tanto ya es válido. ¿Sí me doy a entender? Una vinculación al proceso, ¿no? Ajá, por ejemplo, en la audiencia inicial ya se debatió. Es en otra etapa. Incluso hasta el MP. Recordemos, juez, que eso ya fue valorado en la audiencia inicial y por lo tanto ya es válido. No, pues en violación de derechos humanos, precisamente esa figura es de oficio en cualquier momento. El juez puede visualizar y hasta en esa etapa poder entrar al estudio y decir, a ver, yo visualizo esto, hubo violación de derechos humanos. En el caso de los cateos, la violación del derecho humano a la intimidad del domicilio, a proteger el domicilio, a no poder ingresar al domicilio sino a través por una orden judicial, o incluso las vías los medios de comunicación, que sea a través de lo que establece el artículo 6 constitucional cuando se han violado
los medios de comunicación sin autorización. Entonces, eso se puede analizar en ese tema. Y yo creo que precisamente la violación de derechos humanos lleva a que el juzgador en todo momento esté velando por eso. Yo, en lo personal, licenciado, también concuerdo con el licenciado Rael. Me ha tocado, por ejemplo, que he solicitado un asunto fue con un compañero antes de la pandemia, fue el año pasado, no recuerdo, precisamente también de norma de cartero. Pero le decimos a Rael, inclusive, pero no tomo en esa parte la que no recuerdo que no, nuestros argumentos no fueron consolidados para realmente, no fue nuestra petición excluirla, porque lo hubiese cometido, como bien lo refieres, así como tú la letra lo dice, y bien es clara, así como lo analizas, ¿no? La fracción segunda, por haberse obtenido, o sea, bien lo refieres, ahí se puede inclusive declarar, ¿no? Que se cometió violando derechos humanos en esa etapa, por esa razón se puede excluir. No fue declarada así, por las mismas razones que expone Israel. Las jueces, yo sé que se justifican de etapa uno a otro, y pues realmente se fue para la juicio oral. Y la otra, la que me ha tocado, es que básicamente se han versado en el tema de que son sobreabundantes, algunas testimoniales, eso es donde sí me han declarado las instituciones en esa parte. O sea, eso es lo que yo he vivido, no sé, bueno, lo poco que yo he vivido, compañeros, no sé ustedes, bueno, tienen seguro porque tienen más práctica también. Incluso uno puede hacer propuestas de acuerdos probatorios, ¿no? Sí. O sea, hay veces que el MP o la defensa quiere acreditar con un montón de pruebas un hecho, y pues ya es sobreabundante, que se tiene por dado, a lo mejor acreditar la calidad de víctima, ¿no? En su caso. Pero si no lo hicieron dentro de la investigación, pues yo creo que ningún abogado va a poder llegar a un acuerdo probatorio para ese efecto, para hacer valer las excepciones y defensas. Muchas gracias, abogados. Por ejemplo, ¿qué debe entenderse por impertinente? Porque, por ejemplo, encontramos la palabra en la etapa inicial, ¿no? Cuando dice en la vinculación al proceso que esos medios de prueba no sean pertinentes. Es que una cosa sobreabundante es que muchas pruebas acrediten un hecho o algo. Impertinentes que no tengan que ver con ese hecho. O sea, ¿para qué me la planteas si no tiene nada que ver? Eso es impertinente. Exacto. No tengo una vinculación lógica, un enlace lógico. Pero, por ejemplo, hay muchos juzgadores sobre la apreciación de la pertinencia, hacen como un estudio de lo que ellos piensan que es pertinente para un juicio, ¿no? Y a veces no solamente es la vinculación con el hecho lógico, no con lo que tú a tu consideración pienses que puede probar o no puede probar algo, como ocurre en el juicio oral. Por ejemplo, hay reglas sobre la valoración libre y lógica, ¿no? Ahora ya no hay un valor jurídico de la prueba. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el sistema tradicional? En el documento, los dos testigos hacían prueba plena, pero eran convergentes en circunstancias, condiciones del hecho, tiempo, lugar, etc. ¿Qué pasaba con un documento público? Era prueba plena. Un documento privado, etc. Ya no hay ese valor jurídico de la prueba. Recordemos que hoy, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se eliminó eso. Ya no hay valor jurídico de la prueba. Ya el ejercicio es libre y lógico. Y entonces, pues esa cuestión de la pertinencia, debe haber un enlace lógico del hecho con lo que quieres acreditar. Pero los juzgadores actualmente lo confunden como que un estudio de que ellos lo consideran pertinente. Con el abogado, innecesario. ¿Ibas a hablar, perdón, abogado Antonio Aguilar? Por favor. No. Por favor. No. No, Estaba escuchando. Ok. La decisión de estas decisiones es apelable. La decisión del juez de control que excluya medios de prueba es apelable. Dice el artículo, después de haber pasado todas estas fases del procedimiento, ahora es sobre la exclusión de los medios de prueba, que resulta una etapa muy importante. Finalmente encontramos el auto de apertura judicial. ¿Qué vamos a encontrar en ese auto de apertura judicial, abogados? ¿Por qué es importante el auto de apertura judicial?
el artículo 347 establece que lo dicta el juez de control. Entonces el juez de control va a determinar las características, por ejemplo, de cómo va a desahogarse la mecánica de ciertos órganos de prueba o medios de prueba que fueron aportados por las partes. Precisamente porque en ocasiones, por ejemplo, no sé si les ha pasado en juicio oral, que de repente en un contrainterrogatorio, en un interrogatorio, ya sea víctima o defensor, empiezan ya a preguntarle cosas al testigo que no fueron para los efectos que fue ofrecido en la etapa correspondiente, precisamente en la audiencia intermedia y conforme a las reglas que fue dictado por parte del juez de control en el auto de apertura judicial. ¿Les ha pasado? Es decir, yo ofrezco un testigo, por ejemplo, para que acredite sobre la mecánica de hechos de un robo el día 7 de octubre del 2019 y no sobre lo mejor que después del robo caminaron 3 calles y mataron a la persona, a la víctima. Es decir, creo que el auto de apertura judicial acota para qué sirve cada órgano de prueba. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, como lo dije en un principio, ¿para qué sirve el auto de apertura judicial? Pues para esos efectos, para generar los alcances de los medios probatorios y qué se pretende acreditar con esos medios de prueba. Y les pregunté, ¿les ha pasado en un caso práctico que empiece la defensa o el asesor jurídico, depende de qué lado estemos, a preguntar cosas que no fueron o para las que no fue ofertado ese órgano de prueba? Pero eso ya es en juicio, ¿no? Juicio oral. Ah, sí, claro. Por lo regular empiezan a hablar de todo y además hay cuestiones que ni tienen que ver con el tema y empiezan a preguntar de más. Para eso llevas tu auto que decreta o acuerda tu apertura a juicio y los alcances. Y en ese momento, pues hacer valer, decir, no te parece ver. Así es. Claro, pero realmente yo creo que el auto de apertura judicial es para llevar el orden, ¿no? De la directriz de la audiencia de juicio oral y efectivamente, como lo dice el profesor, pues para tener el orden de todos los medios de prueba. En mi caso, pues siempre ha empezado, como me ha tocado que empieza el Ministerio Público, al hablarse de aquellos medios de prueba, el orden. Efectivamente, si llega a haber un tipo de que empiezan a realizar preguntas que no están de acuerdo o quieren aportar algo que no están aquí en el auto de apertura judicial, entonces es esto, ¿no? Te sujetas a lo que refiere, puedes inclusive ejercer tu contradicción, tu manifestación de que no se tiene el auto de apertura judicial en medio de prueba. El fin para el cual se tiene que desahogar, ¿no? Eso es lo que yo he visto, lo que creo, lo que sé, bueno, para eso es el auto de apertura judicial, ¿no? Muchas gracias, abogado. Pues, Y también para generar los tiempos, también es algo muy importante. Hablando de tiempos, iniciamos con la audiencia intermedia, también el juicio oral debe de ventilarse en determinados tiempos, que eso en su caso ya se hablará en la siguiente charla o en la siguiente crónica. dice por ahí la ley de amparo, ya con esto concluimos. Solo la sentencia de primera instancia podrá hacer que se consideren irreparablemente consumados los efectos de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se promueve un amparo y se va a dar el auto de apertura juicio oral, se suspende para efectos de que en caso se dicte la sentencia, se quedan suspendidas las cosas antes de entrar al juicio oral. También es un tema que podríamos tocar en la siguiente parte de lo que nos toca hablar del juicio oral. Les agradecemos el tiempo, teniendo en cuenta que invitamos a más abogados a formar parte de estas crónicas, de estos diálogos, y que podamos exponer pues nuestros puntos de vista, teniendo en cuenta que la razón debe de ventilarse, debe de dilucidarse a través de todos los puntos, de todos los aristas que tenemos todos como litigantes, como roles procesales. Les agradecemos la atención prestada. Un saludo a todas las personas que nos están escribiendo desde la página del licenciado Rodolfo, desde la página de Calva Corra Abogados, y qué bueno que estén al pendiente los abogados, las personas que no son abogadas, que
o abogados que quieran conocer un poquito de estos procedimientos y conocer, a lo mejor estamos hablando muy técnico, pero yo creo que las personas pueden entender cuál es el alcance de un procedimiento en materia penal y ver los tiempos, porque las personas no están tan relacionadas, familiarizadas, y yo creo que es un buen punto que podemos informar a cualquier ciudadano, y estas grabaciones quedan en cada página. Abogado Antonio Aguilar, invítelos a ver igual su página, su despacho. La verdad es que por cuestiones de tiempo no pude transmitir, porque me dio inclusive ahí un poco tarde, me disculpo a todos, la verdad, gracias. Realmente el poder platicar y contribuir en este tipo de situaciones y cómo vamos a analizar y compartiendo experiencias, en lo personal nutren, me retroalimentan, escucharlos a ustedes en la vida práctica y cómo vamos analizando desde cada la literalidad del artículo y de cada dispositivo y qué es lo que se interpreta, ¿no? Qué es lo que se dice, y lo que dice, realmente dice la norma, que es el Código Nacional. Y bien es cierto, muchas personas, hay muchos abogados que no están preparados en el sistema penal acusatorio. Digo, tampoco a lo mejor nosotros estamos analizando, yo creo que siempre hay que hablar con humildad. Yo creo que muchos de los abogados penalistas, la mayoría carecen de esa parte, dicen que son de alto impacto y esa situación. Yo creo que esto que se hace, no muchos lo hacen, y realmente ojalá se incorporen más compañeros al efecto de poder nutrir y seguir creciendo, y que la mayoría de la sociedad pueda escuchar, saber que hay abogados que realmente se preocupan porque lo hacemos sin ningún lucro, ¿no? El fin es poder compartir experiencias, crecer como equipo y que la sociedad tenga conocimiento respecto al sistema penal acusatorio, ¿no? Mucho gusto, amigos. Buenas tardes. Mucho gusto, amigo. Mucho gusto. Hacer algo más natural esto. Saludos. Saludos, hasta luego. Hasta luego.